Minnesota primaria se convirtió en un territorio de los Estados Unidos en 1849. Los primeros colonizadores utilizaron St. Anthony Falls como una forma de influir en los aserraderos en el área que finalmente darían forma a las ciudades de Minneapolis y St. Paul y controlarían la economía local. Cuando el gobierno construyó Fort Snelling en el área, más familias comenzaron a mudarse al área. Eventualmente se convirtió en el estado número 32 en mayo de 1858. El nombre Ciudades Gemelas proviene de las dos ciudades principales de la región, Minneapolis y St. Paul, que se limitan entre sí y comparten muchas de las mismas instituciones políticas, educativas y culturales, y por lo tanto se les considera gemelos. Juntos, Minneapolis y San Pablo se combinan para formar lo que los lugareños llaman las ciudades gemelas. El campus principal de la Universidad de Minnesota se encuentra en esta importante área urbana de 3 millones de habitantes. Las ciudades gemelas son conocidas por su sistema de transporte público conveniente y económico. Metro Transit ofrece un servicio frecuente al centro de Minneapolis y St. Paul, así como al Mall of America, el Minneapolis-St. Paul International Airport y decenas de atracciones turísticas. La mayor parte del tiempo, el Mississippi sirve como frontera de las ciudades gemelas, pero a lo largo de 2,5 millas entre el sureste de Minneapolis y el lejano oeste de St. Paul, las dos ciudades se tocan y se codean como hermanos en el asiento trasero. St. Paul se instaló antes de Minneapolis. Desde su sitio como cabecera de navegación del río Mississippi, contó con la industria bancaria y el Capitolio del estado. A mediados de la década de 1800, la gran cantidad de dinero estaba en la venta al por mayor y el transporte, dice Mary Winger, autora de Claiming the City, Politics, Faith and the Power of Place in Street. Hoy día Kansas City, Kansas y Kansas City, Missouri, siguen siendo dos ciudades incorporadas por separado pero juntas, junto con otras ciudades y suburbios, como parte del área metropolitana de Kansas City. El río Mississippi no es lo único que separa a St. Paul de Minneapolis. Aunque solo hay 7 millas entre sus centros, ambas ciudades gemelas tienen su propia historia y sabor únicos. Minnesota es conocida por sus lagos y bosques, pero también es el hogar de las ciudades gemelas, St. Paul y Minneapolis. Las ciudades gemelas albergan muchas empresas Fortune 500, incluidas Best Buy, General Mills, Target y Land O'Lakes. El Mall of America en Bloomington, Minnesota, es el centro comercial más grande de los Estados Unidos. Las ciudades gemelas son Minneapolis y St. Paul en Minnesota tienen una relación de ciudad hermana o ciudad gemela. Es una forma de acuerdo legal o social entre dos localidades geográfica y políticamente distintas con el fin de promover lazos culturales y comerciales. Minneapolis es realmente segura y no una amenaza para los visitantes. Como decimos, toda ciudad importante tiene problemas de delincuencia e inseguridad. La tasa de pobreza oficial de Minnesota ahora se sitúa en el 11,5%. Si bien esto es estadísticamente más bajo que el máximo reciente del 11,9% en 2011, aún tiene que volver al 9,5% que vimos justo antes de la recesión en 2007. Una nueva lista clasifica a Minnesota como el estado más amigable del país. Las clasificaciones del sitio web de viajes Big 7 se basan en las primeras impresiones en aeropuertos y estaciones de tren, entre otros factores. Minnesota ocupa el primer lugar gracias a sus residentes extraordinariamente amables y tal vez un tanto confianzudos. Twin Cities acorraló a Atom y siguió lanzando una bomba derecha en la cabeza de Atom con su mano derecha que expuso su debilidad. Un tirón en el hombro, lo que hace que su brazo se incline cuando golpea, declarado por Charlie Kenton. Hay varias áreas municipales en Minnesota donde es fácil encontrar trabajo, pero aquí también hay numerosas oportunidades profesionales. Un total de 17 compañías Fortune 500 tienen existencia en el área, con Best Buy 3M y United Health Group. La tasa de redundancia flota alrededor del 3% a partir de 2019, lo que la coloca cerca del promedio nacional. Según las estadísticas publicadas por Zillow, el valor medio de una vivienda en Minnesota es de unos $225,000. El precio de lista, si está interesado en una compra, es de aproximadamente $40,000, más alto que eso. The Land of 10,000 Lakes ofrece numerosas oportunidades para salir al aire libre y comenzar a explorar. Hay 5 parques nacionales para visitar en el estado, más de 70 parques estatales e incluso puede acceder al punto más occidental de los Grandes Lagos si se dirige hacia el norte. Verá muchos senderos para caminatas, ciclismo y carreras de montaña. Se puede escalar en verano y esquiar en invierno. Hay más de 200 colegios y universidades funcionando actualmente en el estado de Minnesota.
Más del 15% de ellos llegan a la lista anual de las mejores universidades de los Estados Unidos que produce US News and World Report cada año. Las ciudades gemelas a menudo se clasifican como una de las ciudades mejor educadas del país. Incluso si olvidara la estadística de que hay más de 11.000 lagos para viajar en Minnesota, que hay 90.000 millas de costa, muchos árboles, aire fresco y acceso a algunos de los mejores senderos para montañismo del país, sería difícil ignorar todos los otros beneficios que ayudan a las familias a hacer una forma de vida aquí que se siente como un retroceso a una era diversa. Sin embargo, Minnesota tiene sus inconvenientes. Las personas que viven en Minnesota tienden a expresar su opinión. Si alguna vez ha oído hablar de la frase «ser honesto hasta el extremo», entonces eso describe perfectamente la experiencia de conversión que encontrará aquí. Si a alguien no le gustan tus puntos de vista políticos, el nuevo color de cabello que estás probando o la camisa que usas, es probable que recibas elogios sarcásticos por lo que estás haciendo. Si vive y trabaja en el centro de Minneapolis o Saint Paul, entonces el sistema de transporte público es una forma real de moverse por la ciudad. Cuando decide que los suburbios son una mejor opción para su familia, es casi imposible manejar sus condiciones sin un vehículo. La tasa de delitos violentos en Minneapolis se sitúa en 1.063 incidentes denunciados por cada 100.000 habitantes. Eso es casi 3 veces lo que es la tasa promedio para los Estados Unidos. Sin embargo, lo peor son las diferencias raciales, como lo sucedido en 2020. En la calurosa mañana, en el vecindario de Longfellow, en Minneapolis, un hombre de 28 años, llamado Newman, está parado fuera del tercer recinto del departamento de policía de la ciudad, bebiendo un gran café, mientras el humo todavía sale de las ruinas humeantes de los edificios cercanos. Nos ubicamos en 2020. Era el tercer día consecutivo de protestas por la muerte de George Floyd, de 46 años, después de que un oficial de policía blanco llamado Derek Chauvin se arrodillara en su cuello durante 8 minutos y 46 segundos. En el lugar al que habían acudido porque habían denunciado a Floyd por supuestamente intentar usar un billete falso, junto a Chauvin actuaron al menos otros 3 agentes. Floyd rogó por su vida antes de caer inconsciente a la vista de los testigos y la cámara de un teléfono celular. Se lo llevó una ambulancia y fue declarado muerto en el hospital. Esto es resultado de lo que pasa todos los días. Todos los días que estos policías han hecho cumplir su protocolo han llevado a esta situación, dice Newman, mientras su voz se eleva con emoción por el ruido de los manifestantes y las sirenas. Este no es solo un momento singular, es un cataclismo, una combinación de todas las cosas que sucedieron antes. La misma noche del día en que conversamos, los manifestantes irrumpieron en la comisaría y obligaron a los policías a escapar por el estacionamiento trasero. Sin embargo, esta no es la primera vez que la brutalidad policial contra un afroestadounidense se reporta en la región. En 2016, Philando Castile murió por los disparos de un oficial de policía en un vecindario a solo 15 minutos del actual epicentro de la protesta. En 2017, un oficial de Minneapolis fue acusado de la muerte a tiros de Justine Damon después de que la mujer llamara para denunciar un posible asalto sexual. En 2015, estallaron protestas por la muerte a tiros de Jamar Clark, un hombre de 24 años que estaba siendo perseguido por oficiales de Minneapolis. Las 3 muertes provocaron movimientos de protesta y arrojaron resultados mixtos en términos de enjuiciamiento de los presuntos responsables. Janes, el exoficial que disparó a Castile, fue juzgado y absuelto. Mohamed Nur, el exagente tras el caso de Damon, fue sentenciado a 12 años y medio. No se presentaron cargos en el caso de Clark. Para algunos, la muerte de Floyd fue la continuación de esas historias. Minneapolis, si bien es una ciudad próspera que celebra las políticas y los políticos liberales, ha luchado durante años con la desigualdad socioeconómica y la segregación. Es un fenómeno que se ha denominado la paradoja de Minnesota. Las ciudades gemelas, como se conoce a Minneapolis y Saint Paul, siguen siendo abrumadoramente blancas. Aproximadamente una cuarta parte de la población no lo es, y sus vecindarios aún están altamente segregados. La mayoría de los afroestadounidenses viven en los lados norte de las ciudades. Ambas fueron moldeadas por políticas racistas que datan de principios del siglo XX, cuando a las familias negras no se les permitía comprar casas en ciertos vecindarios. En la década de 1960, el Estado construyó una carretera principal que atravesó y destruyó una próspera comunidad negra conocida como Ronda
fondo en St. Paul. Según un estudio de 2018, la tasa de propiedad de vivienda negra en las ciudades gemelas se encuentra entre las más bajas de la nación. Incluso antes de que la pandemia de coronavirus provocara despidos masivos, el 10% de los residentes negros de las ciudades estaban desempleados en comparación con el 4% de los blancos. Esa disparidad se ubica como una de las peores del país. En 2016, el hogar blanco promedio en las ciudades gemelas ganaba alrededor de $76,000 al año, mientras que el hogar negro promedio, solo $32,000. El 32% de los ciudadanos negros vivía por debajo de la línea de pobreza, mientras que solo el 6,5% de los blancos estaba en ese rango. A medida que el COVID-19 asola el área, estas disparidades seguramente empeorarán, ya que miles perderán sus empleos y sus hogares debido a desalojos y ejecuciones hipotecarias. Las disparidades raciales se manifiestan también en la forma en la que la policía hace su trabajo. Según los datos del Departamento de Policía de Minneapolis, en 2018 el 55% de los conductores detenidos por violaciones de tráfico eran negros. Este viernes por la tarde, residentes de St. Paul y Minneapolis salieron a las calles con escobas y cubos y comenzaron a recoger literalmente los pedazos de la ciudad. Tras el anuncio de que el exoficial Chauvin había sido arrestado y acusado de homicidio en tercer grado, los manifestantes en el ayuntamiento de Minneapolis hicieron silencio, pero el reclamo que los había unido hasta ese momento fue rápidamente reemplazado por una nueva demanda. Uno menos, quedan 3. La furia, que se ha expandido por más de 30 ciudades estadounidenses y ha llevado a las autoridades de varias de ellas a decretar toques de queda, se desató después de la difusión de un video en el que se ve al hombre de 46 años en el piso, con dificultades para respirar, mientras un policía blanco le presiona el cuello con la rodilla. Floyd intenta pedir ayuda y grita en varias ocasiones: «No puedo respirar». Posteriormente, el hombre aparece inmóvil en las imágenes antes de ser puesto en una camilla y trasladado en una ambulancia. Derek Chauvin, el policía que aparece en la imagen, fue arrestado y acusado de homicidio en tercer grado el viernes por su presunta responsabilidad en la muerte de la víctima. Otros 3 agentes del Departamento de Policía de Minneapolis, el MPD, fueron despedidos. El FBI se sumó a la investigación de los hechos. Los manifestantes denuncian que la muerte de Floyd es un acto de brutalidad policial que pone en evidencia la discriminación racial en una ciudad que, al compararla con otras metrópolis de Estados Unidos, tiene un mejor estándar de vida. Eso es lo que se conoce como la paradoja de Minnesota. Un lugar que en la superficie parece próspero y tranquilo, pero que esconde profundas diferencias raciales. El incidente que detonó las manifestaciones es una metáfora de una ciudad racialmente segregada, dice Myron Orfield, profesor de Derechos y Libertades Civiles de la Universidad de Minnesota, director del Institute on Metropolitan Opportunity y ex investigador del Centro de Estudios Brookings Institution. Minneapolis, explica, es una ciudad considerada como progresista en términos políticos, pero que al mismo tiempo alberga una severa discriminación racial. No es una ciudad de derecha. Los blancos aquí son bastante progresistas. No tenemos figuras al estilo de Donald Trump en la escena política local, explica. Las élites están dominadas por grupos de personas decentes, muy liberales políticamente. Aquí no está el Ku Klux Klan, apunta. De acuerdo con sus investigaciones, el origen de la discriminación racial proviene más bien de una visión paternalista y de una serie de errores en las políticas de desarrollo de los barrios y las escuelas que han abierto profundas divisiones territoriales. Esto ha sido un desastre. La segregación de los barrios ha provocado discriminación racial, señala, criticando duramente el emplazamiento de viviendas sociales exclusivamente en barrios pobres y la creación de escuelas que no integran a los distintos grupos sociales. Vivimos en un país más segregado en la actualidad que en la época de Martin Luther King, dice Orfield, un fenómeno que está presente en ciudades como Detroit, Chicago o Nueva York. El profesor argumenta que los problemas de segregación racial mejoraron en el país durante unas décadas, hasta que hacia finales de los años 90 comenzó a tomar fuerza la idea de que las medidas de integración eran inconstitucionales. Y lo que ocurre actualmente en las grandes ciudades, señala, es que hay policías blancos que viven en un mundo distinto al de las personas más pobres, lo que no les permite entender las circunstancias desesperadas en las que muchas personas deben sobrevivir. La comunidad afroestadounidense de Minneapolis tiene ingresos que son equivalentes a cerca de un tercio de los ingresos de los residentes blancos. Sus miembros tienen mayores tasas
tasas de desempleo y un menor nivel de ingreso a la educación superior. Los indicadores de Minneapolis son generalmente muy buenos, siempre que seas blanco. Aunque la ciudad tiene un buen nivel de vida en general, explica, la brecha en la propiedad de una vivienda, por ejemplo, es la más grande en todo el país. Mientras el 74,8% de las familias blancas de Minneapolis son dueñas de su casa, menos del 25% de las familias negras son propietarias. Ese tipo de disparidades raciales, señalan los analistas, están detrás de los disturbios que se han extendido durante esta semana tras la muerte de George Floyd. Lo paradójico es que tanto en la ciudad de Minneapolis como en el estado de Minnesota, los indicadores pueden ser muy distintos según la perspectiva desde donde se mire. Minnesota ocupó el segundo lugar en 2018 en la lista de los mejores estados para vivir, mientras que ese mismo año el estado estuvo entre los últimos lugares del ranking que mide la brecha racial en cuanto a nivel de empleo y de ingresos. Como escribió el académico Samuel Myers, quien acuñó la expresión «la paradoja de Minnesota», las brechas raciales no solamente están presentes en los niveles de ingreso y empleo, sino también en otros ámbitos como las tasas de encarcelación y los resultados educacionales. Desde esa perspectiva, aunque Minnesota tiene muchas ventajas en términos de calidad de vida, lo que muestran algunos indicadores y la furia desatada por las protestas es que no siempre los beneficios de vivir ahí son iguales para todos. Además, Minnesota tiene algunas contras que alejan un poco a los posibles pobladores, y estas desventajas no son las diferencias raciales. A pesar de que la nieve aporta una belleza visual indiscutible a las ciudades de Minnesota, no podemos decir que las bajas temperaturas sean una ventaja, mucho menos si tenemos en cuenta que se extienden durante la mayor parte del año. Eso sí, debes saber que las situaciones son más complicadas para quienes viven al norte del estado. Sin embargo, las cosas no cambian en gran medida para el resto de la región, pues, de manera general, las temperaturas en invierno pueden estar por debajo de los 0 grados centígrados. De hecho, lo más usual es que vayan de menos 11 grados centígrados a menos 19 grados centígrados, en los casos más complicados, lo que trae consecuencias directas en las actividades diarias de los residentes. Además de tener grandes cantidades de nieve alrededor, las bajas temperaturas de Minnesota hacen que las horas de sol duren menos que en el resto del país, y algunos residentes pueden experimentar depresión estacional. Los días grises son, entonces, un gran inconveniente para trabajar, estudiar e incluso para sentirse bien en este estado. Los impuestos de Minnesota están dentro de los más altos de todo Estados Unidos, lo que significa que el dinero pudiese rendir menos en las localidades de esta región. De forma exacta, tenemos que mencionar a las tasas sobre la renta, las ventas y el patrimonio como las que debes anotar dentro de tus gastos si decides mudarte. Los porcentajes de cada uno de ellos pueden cambiar dependiendo de muchos factores, de los que podemos destacar al sueldo que recibas en el estado, a la cantidad de compras que hagas y dónde las hagas, y tu estado civil. Por este motivo, lo más aconsejable es evaluar cuánto es el total de los impuestos que tendrás que pagar y compararlos con el sueldo que podrías recibir para saber si no tendrás problemas en cumplir con tus responsabilidades fiscales. Las plagas, en general, suelen resultar molestas en muchas zonas de Estados Unidos, y en el caso de Minnesota tenemos que mencionar a los mosquitos como los principales visitantes cuando las temperaturas suben. Como es de esperarse, en invierno no es común que estos insectos aparezcan, pero cuando lo hacen en el verano suelen ser verdaderamente complicados de erradicar. Además, debemos destacar que suelen llegar en cantidades exageradas, lo que es propiciado por todos los lagos que se encuentran en la región. Anteriormente mencionamos que hay miles en todo Minnesota, y estos suelen ser naturalmente atractivos para los mosquitos. Por ello, es fundamental que, si decides vivir en una localidad de este estado, inviertas tanto en repelentes para la piel como en cualquier objeto que te ayude a evitar su entrada en tu vivienda. Vivir en Minnesota es sinónimo de ser testigo de la construcción y reparación de carreteras una y otra vez durante todo el año. En este sentido, las bajas temperaturas demandan un cuidado constante y extremo por parte de las autoridades para que todos los residentes puedan transitar sin ningún tipo de riesgos. Debes recordar que el pavimento es uno de los más afectados por la caída de la nieve, y el derretimiento del hielo podría ocasionar problemas con mantener toda la vía en condiciones óptimas, sin baches ni grietas. Para tratar de evitar que el problema sea más complicado, el gobierno suele hacer mantenimientos que podrían ocasionar otros inconvenientes a los residentes. Nos referimos, de manera exacta, a que estas labores ocupan gran parte de las carreteras, atrasando, a su vez, el tránsito de la población hasta sus sitios de destinos. Antes de hablar sobre esta desventaja,
desventaja, debes saber que las ciudades gemelas, Minneapolis y St. Paul, no suelen sufrir por este problema, pero el resto del estado sí que demuestra una diferencia respecto al tema del transporte público hacia los suburbios. Aunque es cierto que los centros de las ciudades de este estado tienen diversas alternativas para que los residentes vayan de un lugar a otro, el problema aparece cuando buscan opciones para llegar a las viviendas que están en las zonas más alejadas de la localidad. Por este motivo, muchos residentes deben tener en consideración la posibilidad de adquirir su propio automóvil si viven en partes que no están incluidas en las principales rutas del transporte público. Eso sí, con esta adquisición deben enfrentarse todavía a dos aspectos complicados: las carreteras cubiertas de hielo y la hostilidad que caracteriza a los conductores de Minnesota, aunque, claro está, puede haber excepciones. Gracias por llegar hasta el final. ¿Sabías estos datos de Minnesota? ¿Conoces este estado o te gustaría viajar a visitarlo? Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta pronto!